Estas son las impactantes imágenes que obtuvo la BBC en las calles de Bucha, un suburbio cerca de la capital, Kiev. Cadáveres de civiles en las calles, destrucción, que han provocado una ola de condena internacional contra Rusia, mientras Ucrania inició una investigación por crímenes de guerra. Es el rastro que deja al descubierto la retirada rusa de los alrededores de Kiev ante su fracaso de tomar la capital, aunque esta sangrienta retirada es parte de lo que el Kremlin llama, sin pruebas ni confiabilidad, una decisión calmada y racional de concentrar la guerra en el este de Ucrania. El corresponsal de la BBC, Jeremy Bowen, y su equipo han podido llegar y filmar aquí porque ante el retiro de tropas rusas, estas son ahora zonas en manos de los ucranianos. Los ucranianos han salvado la capital, pero el costo de la derrota rusa se lo han cobrado a pueblos como Bucha. Las tropas ucranianas encontraron los cuerpos de al menos 20 hombres, algunos con las manos atadas. Bajo el Convenio de Ginebra, atacar a poblaciones civiles es un crimen de guerra. El alcalde dice que han enterrado a 280 personas. El fracaso de los rusos para capturar la capital, Kiev, pudo haber empezado en esta calle suburbana en los primeros días después de la invasión. Esta columna de vehículos iba camino a la capital, cuando fue destruida. This is the graveyard, one of the many graveyards of Russian hopes for capturing Kiev. It was early in the war and they were advancing. Then the ambush happened. Panic must have ensued. Look how this armored vehicle has ended up ramming that one. They had no idea what the Ukrainians had in store for them. De acuerdo a la gente que vive aquí, los soldados rusos eran en su mayoría reclutas jóvenes. Dicen que les rogaban que no los entregaran a las fuerzas territoriales ucranianas. Un hombre le explica al corresponsal Bowen que a él le dio pena verlos, tan jóvenes, de solo 18 o 20 años, con toda su vida por delante. Un poco más al sur, otro pueblo al oeste de Kiev lleva la marca del paso de la retirada de los rusos. En el pueblo de Kalinivka, Jeremy Bowen y su equipo se encontraron con Irina Kostenko. Los invitó a pasar a su casa, que no es más que escombros por los constantes bombardeos. Estaba ansiosa de contarles la historia de lo que le pasó a su familia el 10 de marzo. Ese día, un grupo de soldados rusos mató a su único hijo, Oleksiy, en la calle. Los dos vivían en esta casa, y aunque Oleksiy había servido en el ejército, ese día, el joven de 27 años solo iba a su trabajo en un taller mecánico. Irina movió el cadáver de su hijo en una carretilla. Sola, lo envolvió en una alfombra, lo enterró en el jardín y cubrió la tumba con una lona de plástico para proteger el cuerpo de su hijo de los perros. After they killed her son, she fled and the Russian soldiers took over the house. And judging by the rubbish they left behind them, they were having a good time. Loads of bottles of vodka, Jack Daniels, Bell's whiskey, beer, you name it. It is hard to understand human behavior like this, but what makes it really tragic is that there are so many accounts of it happening where Russian soldiers have been and are now in Ukraine. Después de 5 semanas de guerra, los cadáveres de civiles encontrados en Bucha y en otros lugares cerca de Kiev se están convirtiendo en una de las imágenes más impactantes de los estragos de la guerra en Ucrania. Y las imágenes publicadas por las autoridades ucranianas y medios internacionales han desatado naturalmente una ola de consternación, también reacciones entre los líderes, entre los gobiernos e instituciones de todo el mundo. Estados Unidos anunciaba este lunes que va a promover la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras los hallazgos de Bucha, que sugieren además posibles ejecuciones masivas por parte de tropas rusas, como denunciaba ayer, por ejemplo, Human Rights Watch. Así lo anunció la embajadora estadounidense de la ONU, Linda Thomas-Greenfield. La funcionaria aseguró que, citamos, no se puede permitir que Rusia use su puesto en el Consejo como herramienta de propaganda.
Y decíamos, se está articulándose una investigación internacional a pedido de Ucrania por genocidio contra Rusia. Moscú niega los hechos, pero hay quienes piden una reacción rápida y ejemplar, como por ejemplo Estados Unidos. En Bonn está quien ven, la periodista Xenia Polska, con más detalles de nuestra redacción de Europa del Este. Xenia, saludos. Y bueno, ¿cuáles son las posturas a favor y en contra en torno a la presunta responsabilidad de Moscú en la masacre de Bucha? Hablando de la ONU, podemos decir que es muy posible que esta propuesta de los Estados Unidos sea aceptada. No es la primera vez que lo hacen o harían. Lo hicieron también con Libia en 2011, si no me equivoco. Entonces, es posible porque la resolución anterior, por ejemplo, en contra de la guerra en Rusia, fue recibida o fue apoyada por 140 o 141 de los Estados miembros, que es la mayoría, y solo 5 países, incluyendo a Rusia, pues apoyaron a la invasión. Entonces, podemos decir que hay muchas fuerzas en contra de esta invasión de Rusia y también en contra de su membresía en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. También en el Consejo de Seguridad, donde Rusia pidió una sesión especial para hablar sobre supuestas provocaciones de los supuestos radicales en Ucrania. También rechazaron por parte de Gran Bretaña, rechazaron esta propuesta, la bloquearon, pero Rusia lo volvió a pedir, así que vamos a ver qué pasa. Xenia, Estados Unidos pide también un juicio contra Rusia, algo que solo será posible mediante una investigación de la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son las evidencias que se han podido recoger hasta ahora los observadores, los expertos en terreno, un terreno ahora sabemos bajo control de las fuerzas ucranianas? Las evidencias aún las están juntando. Hoy, por ejemplo, todo el día hemos visto imágenes de los grupos de investigación en Bucha, alrededor de Bucha, literalmente sacando cuerpos de sótanos de las casas y evidenciando todo el daño que se había hecho a estos cuerpos, a estos seres humanos. Pero lo que sí se puede decir es que la Unión Europea ahora va a organizar un grupo común de investigación de los posibles crímenes de la guerra con Ucrania. Se van a unir sus esfuerzos y la Unión Europea va a mandar a Bucha a sus investigadores porque lo contrario con Mariupol es posible. Mariupol está bloqueado y aún no se sabe, realmente no se puede comprobar qué está pasando ahí. Bucha está bajo control de las Fuerzas Armadas ucranianas, entonces sí, los periodistas, los investigadores pueden ir ahí y la Unión Europea va a apoyar técnicamente y financieramente también a todos los esfuerzos y está en contacto con la Corte Internacional Criminal para que se apunte también a investigar todos estos crímenes posibles cometidos por Rusia. Europa también ha pedido la ayuda de la Europol. German Chancellor Olaf Scholz has reacted to the reports of atrocities in Ukraine. He says Western allies will impose more sanctions on Russia in the next few days. Ich fordere Präsident Putin und Russland auf, I call on President Putin and on Russia to finally agree to a ceasefire. This is a horrible, senseless war that cannot be justified by anything. That has created endless suffering and benefits no one. It has to stop. In coordination with our allies, we will decide on further measures in the coming days. President Putin and his enablers will suffer the consequences, and we will continue to supply weapons to Ukraine so that it can defend itself against the Russian invasion. Olaf Scholz speaking there. Now let's bring in DW's chief political editor, Michaela Küfner. Michaela, Chancellor Scholz has said new measures are being prepared in response to Russia's aggression in Ukraine. So what can we expect there?
Well, we can expect the fifth measure package of sanctions to be brought underway. Those are also the signals we're hearing coming out of Brussels, because after all, it's the EU always acting alone. Even as Olaf Scholz was speaking those words, calling on Vladimir Putin to at least agree to a ceasefire, he knows that calling on him to do anything won't get him anywhere. But the impression very much here is, and had the possibility to put that question to Robert Habeck this morning, what that sanctions package could be and how it might have changed over the weekend now that we've seen this evidence of war crimes, of potential crimes against humanity. He wouldn't really be drawn on that, but he did say that the impression is that these sanctions are working, economic sanctions are working, and that is now taken into account when tailoring more sanctions, and that's really the emphasis here. There's talk of specific strategic goods being targeted, more individuals. I think that stands for oligarchs being targeted around the circle of Vladimir Putin, and cash flows being interrupted. Those are the signals we're getting here. The red line still maintains, certainly Germany is ruling out a gas boycott for now. Now, Germany's economy minister and vice-chancellor Robert Habeck spoke to the press a little while ago. You were there, and his own party, the environmentalist Greens, is calling for a full embargo on imports of oil and gas from Russia. Did he address that in that press conference? Yes, and basically the reason why that red line still stands from the German side, that one doesn't want to go down that route of simply cutting off supplies. The argument remains that that would hurt Germany, would hurt Europe more than it would hurt Russia. But there's a lot of criticism coming also from other highly dependent states, like Poland, for instance, that the German government is not decisive enough. Also, Ukraine's ambassador here is calling not just for more sanctions and an energy embargo. He wants more weapons, frankly, and he wants a faster track delivery of weapons. Now, the German government is very cagey. We know that a lot of rocket-propelled grenades have already been delivered from the German side, but the flow of military goods is not as swift and as smooth as the Ukrainians are calling for. Here we heard Robert Habeck, the Vice-Chancellor and the head of the Trade Ministry that has to give the green light for weapons exports, saying that he is in favour of what he said unlimited green light for those strategic, those defence goods. But for now, still a lot of criticism from the Ukrainian side. It's not fast enough and it's not enough for them. Not necessarily, yes.